Dios los bendiga en el nombre de Jesús. En esta noche voy a contarles algo que el Espíritu Santo me pidió que contara, algo que el Espíritu Santo de Dios me instó a contar, me puso en mi espíritu. Hace unos días le había hablado a mí, pero no lo había contado, pero el Espíritu Santo me dice que lo cuente, el Espíritu Santo me dice que profetice esta palabra. Y lo que Dios me hablaba hace unos días era que Él me hablaba que viene un juicio, pero también viene una bendición. ¿Y cómo es eso? Él me decía que viene una bendición para aquellos que lo obedecen, que están obedeciendo su palabra y que están haciendo su voluntad. Pero aquellos que no están obedeciendo su palabra, viene un juicio para ellos. Pero por causa de este juicio, también vienen terremotos, vienen lluvias, vienen granizadas, vienen tormentas y vienen muchos tipos de desastres naturales para la tierra. Por causa de la desobediencia, no tanto de la desobediencia de las personas que aún no conocen a Cristo, sino de la desobediencia de la iglesia, porque Él me decía que la iglesia le está desobedeciendo, que la iglesia se está yendo tras las cosas del mundo, ha entrado en libertinaje, han entrado cosas que Él no quiere que estén dentro de la iglesia. Están entrando falsas doctrinas, están entrando falsas enseñanzas, están entrando ideologías que Él no quiere que incluyan en la iglesia de Cristo Jesús. En la iglesia, porque nosotros somos la iglesia y no podemos estar metiendo el mundo a la iglesia, porque vivimos en este mundo pero no somos del mundo. Por eso no podemos vivir como el mundo vive, por eso no podemos ser y hacer lo que el mundo hace, porque nosotros somos diferentes, porque Dios nos enseña en una manera diferente. Para nosotros las cosas del mundo no son tan valiosas como las cosas espirituales, pero Dios me hablaba que la iglesia de Dios, sus pastores, profetas, ministros, están dejando meter el mundo, están predicando falsas enseñanzas. No todos, pero sí muchos, porque son muy pocos los que tienen la sana doctrina. Son pocos los que predican la senda antigua. Son pocos los que creen de verdad en el poder de Dios. Y Él me decía que por causa de estos desobedientes, de estos que no hacen la voluntad, de estos que piensan que vivir para Dios es como vivir para el mundo, de estos que piensan que los placeres del mundo son placeres que Dios les da, no lo son, porque muchos tienen la ideología y el pensamiento de que Dios es amor, de que Dios no juzga, de que Dios da libre albedrío. Y sí da libre albedrío, pero como hijos de Dios tenemos que obedecerle, porque también somos siervos de Él, y el siervo obedece a su amo, y nosotros como siervos de Dios tenemos que obedecerlo a Él. Sí, podemos tener libre albedrío, pero al usar el libre albedrío estamos trayendo maldición, porque no estamos sabiendo usar lo que Dios nos ha dado y no estamos obedeciendo la palabra de Dios por causa de que Dios nos dio libre albedrío. Estamos añadiendo falsas doctrinas, estamos trayendo libertinaje, estamos trayendo legalismo. Ya muchos no saben ni qué es lo bueno ni qué es lo malo.
Ya la gente no sabe. Ya la gente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Porque solo el Espíritu Santo de Dios es el que te puede decir que es bueno y que es malo para ti. ¿Por qué? Porque el trato de Dios para cada persona es diferente. Y Él quitará de ti lo que no te agrada. Y Él te dirá que es malo para ti y que no es malo para ti. Que es pecado y que no es pecado. Y Él te enseñará. Solo conociendo el mundo espiritual conoceremos qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero porque las personas no están intimando con Dios, no están buscando a Dios, no están obedeciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando a sus espíritus, los está redarguyendo de lo que están haciendo, pero por el libre albedrío no están obedeciendo la voz de Dios. Y esto me hablaba Dios, y por causa de esto viene juicio, pero esto es un juicio que, como dice la palabra, si se humilla a su pueblo, Él viene y sana la tierra, pero solo humillándose. Por causa de una iglesia desobediente, la tierra está entrando en juicio. Pero por causa de una iglesia que es la otra parte, que es la iglesia obediente, aquella iglesia que le cree, aquella iglesia que ama a Dios, aquella iglesia que le obedece, aquella iglesia que dice, Dios nos dio libre albedrío, pero yo decido obedecerle. Dios nos dio libre albedrío, pero tengo que cumplir lo que Él me dijo. Dios me dio libre albedrío, pero Él también me dio una orden y yo tengo que hacerla, porque yo soy su siervo. Y un siervo obedece a su amo. Y como soy un siervo, le obedezco. Esa iglesia que le obedece, esa iglesia que lo ama, esa iglesia que camina, esa iglesia que cree, esa iglesia que deja que Él manifieste su gloria en ella. Esa parte de la iglesia. Y Dios me hablaba que su corazón está triste. ¿Por qué está triste? El corazón de Dios está triste porque su cuerpo está dividido. Su cuerpo es como si haya sido mutilado. El brazo por un lado, la mano por el otro, los dedos por otro, un pie, una pierna por un lado, los ojos por otro lado. Cada quien creyendo lo que quiere. Cada quien hablando de lo que quiere hablar. Cada quien entendiendo lo que quiere entender y cada quien obedeciendo lo que quiere obedecer. Y su cuerpo está mutilado. Esa iglesia que es un cuerpo está mutilada por creencias falsas. Está mutilada por el libertinaje. Está mutilada por el legalismo. Está mutilada. Y Él quiere volverla a unir. Él quiere volverla a unir. Pero aquellos desobedientes los va a redarguir para que entiendan que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Porque Él corrige al que ama. Y no quiere decir que Dios sea malo. Quiere decir que Dios te ama. Y que porque te ama, te dice, sal de tu desobediencia. Sal de tu pecado. Sal de tus falsas creencias. Deja de sacarle el Espíritu Santo a la Biblia. Deja de estar creyendo en la ciencia, que es solo una sabiduría que nos sirve.
Deja de estar creyendo tanto en los hombres, porque están idolatrando la ciencia, porque están idolatrando al hombre, que están idolatrando y poniendo por encima a un maestro, quitando al Espíritu Santo. Sí, Dios constituyó maestros, pero Él constituyó maestros llenos del Espíritu Santo, no maestros que llegan y dicen: hoy vamos a enseñar esta palabra, pero no tiene el Espíritu Santo. Eso es una charla más. Y entonces vamos a ir al auditorio, le dicen al templo auditorio, le dicen al altar tarima, dejando subir a cualquier persona, dejando subir a persona en pecado, que porque es una tarima. Ese es el altar de Jehová, y en el altar de Jehová se respeta. El altar de Jehová exige santidad. Puede que se vea como una casa, puede que se vea como un auditorio, puede que se vea así, pero en ese lugar habita Jehová, en ese lugar es donde se adora a Dios, es un lugar que es consagrado para Dios. Eso no es un lugar para jugar. Eso no es un lugar para invitar a políticos a dar charlas políticas. Eso no es un lugar para invitar a personas que no tienen al Espíritu Santo a dar charlas fuera de fundamento, diciendo que son teólogos estudiados, diciendo que son sabios de la tierra cuando no saben nada, no teniendo intimidad con Dios, leyendo y leyendo ciencia y entendiendo al hombre y comprendiendo al hombre, pero nunca comprendiendo al Espíritu Santo. Hablando de lo que ellos piensan, cuando el Espíritu Santo es el que enseña la palabra. El Espíritu Santo es el que enseña a los maestros para que los maestros enseñen lo que el Espíritu le enseñó. A mí no me vengas a enseñar si el Espíritu Santo no te ha enseñado. A mí no me vengas a decir que conoces la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo no está en ti. A mí no me vengas a decir que conoces a Dios cuando no hablas con Él. A mí no me digas que tú sabes cómo es Dios cuando no tienes intimidad con Él. Por causa de esta cosa, Jehová ha proclamado juicio contra los rebeldes. Jehová se ha movido a juicio contra los rebeldes. Él ha firmado un decreto y lo ha dado a publicarse y lo ha dado a conocer a los profetas de la tierra. Hay profetas que estarán de acuerdo con esta palabra, porque a ellos también les ha sido revelada, no solo a mí. Por eso la palabra dice que Dios, antes de hacer algo, se lo revela a su profeta, y Dios lo está revelando. Y sí, han ocurrido ciertas cosas en la tierra, ya han ocurrido terremotos, ya han ocurrido cosas, pero ¿por qué quieren que ocurra más? ¿Por qué no solo se humillan? ¿Por qué no solo se arrepienten? ¿Por qué no solo dejan sus malos caminos? ¿Por qué no dejan de hacer lo malo? Shama. ¿Por qué no dejan de hacer lo malo? ¿Por qué no vuelven a la senda antigua? ¿Por qué no dejan de creerse los sabios de la tierra y los estudiados de la tierra, cuando solo se están haciendo ver como los fariseos que andaban en el tiempo de Jesucristo, que no sabían nada? Porque se quedaron en un tiempo antiguo, creyendo lo antiguo, caminando en lo antiguo, y no se han dado cuenta de lo que Jehová de verdad está haciendo. Hay personas que tienen ministerio tan grande sobre esta tierra, pero por causa de una falsa enseñanza hoy están sentados en una silla. Por causa de que los mataron están sentados en una silla. Por causa de que no lo supieron enseñar están sentados en una silla. Hay otros que no están ni en una silla, que están fuera de la iglesia, en el mundo, que están en la discoteca por causa de una irresponsabilidad de un pastor, de un maestro que enseñó una falsa doctrina y lo hizo ir de la iglesia, enseñando falsedades, enseñando blasfemia, enseñando falsas doctrinas. Mutiladores del cuerpo de Cristo, que ellos le darán cuenta a Jesús cuando se la pida. Cuando lleguen ante Jesús, ellos, si hoy no se arrepienten,
le darán cuenta a Dios de esas falsedades que están enseñando, diciendo que ya no se ayuna, diciendo que ya no se ora, diciendo que el hablar en lengua es falso, diciendo que el danzar en el Espíritu no es de Dios, diciendo que Dios no es de desorden, que porque cuando Dios se sacude, que cuando Dios hace sacudir a una persona, que eso es desorden, que cuando Dios hace profetizar a una persona, que eso es desorden. Aquí nadie conoce el orden de Dios. Aquí nadie sabe cuál es el orden de Dios, porque piensan que las cosas de la tierra son iguales a las del cielo, porque piensan que el orden de Dios es igual al de la tierra, porque piensan que la administración de Dios es igual al de la tierra, y no es así. Dios es diferente. Dios no piensa como este mundo. Por eso la palabra dice que los pensamientos de Él no caben en nuestra cabeza, porque nosotros pensamos diferente y Él piensa otra forma. Él es la eternidad. Él habita en la eternidad. ¿Por qué quieres enseñar a Dios? ¿Por qué quieren estudiar a Dios? Dios no puede ser estudiado. Dios no existe para ser estudiado. Dios no te llamó a que lo estudiaras. Dios te llamó para obedecerle. Piensa que le estás obedeciendo por estudiarlo, no lo estás haciendo. Estudiar a Dios no es tu obediencia. Dios a ti te llamó fue a predicarlo. Dios a ti te llamó fue a creerle, no a estudiarlo. Dios a ti te llamó fue a hablar de Él, a ver su poder, a ver su gloria, a intimar con Él. ¿Quiere conocerlo? Tú lo conoces en la intimidad, esa es la única forma, pero ahí no lo estudia. Ahí es donde Él se te revela, pero no para que lo estudie. Ahí Él se te revela para ser tu amigo. Ahí Él se te revela para que tú veas la gloria de Él, para que tú veas el poder de Él. Él no se te va a revelar para que lo estudie. Tú puedes leer la Biblia de lado a lado. Tú puedes decir que estudias a Dios. Tú puedes decir toda la ciencia del mundo. Pero ahí no está Dios. En la Biblia está lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí hay muy poco. Ahí hay muy poco. Ahí hay muy poco. Ahí está ese pedacito de la gloria que vio Moisés. Ahí está ese pedacito. Ahí está un pedacito. Y si le digo hasta más pequeño que el pedacito de la gloria que vio Moisés. Porque si estuviera por lo menos el pedacito de la gloria que vio Moisés, estuviera lo que dijo Moisés, que hubiera él explicado qué fue lo que vio en realidad. Qué fue lo que sintió. Pero Moisés no subió al monte a estudiar a Dios. Moisés subió al monte porque Dios le dijo que subiera, porque Él iba a dar la ley. No hay que subir al monte a estudiarlo. Dios no nos mandó a estudiarlo a Él. Él no se puede estudiar. Él no se puede estudiar. Sino que lo que pasa es que este mundo todo quiere saberlo, pero no sabe nada. Las personas de esta tierra quieren saber todo, pero no saben nada. No saben nada. Se hacen llamar científicos, se hacen llamar teólogos. Yo digo, hay teólogos de Dios, pero esos teólogos que estudian la palabra de rodillas, esos teólogos que estudian la palabra con el Espíritu Santo, que sé que se las enseña, a ese sí yo le puedo llamar teólogo, a ese sí pueden darle todas las credenciales, a ese sí pueden decirle que sabe de la palabra, a ese sí pueden decirle que conoce a Dios, pero no me vengas a decir tú que no sabes ni orar, no me vengas a decir tú que no hablas con Dios, no me vengas a decir tú que has orado horas 15 minutos al día, que conoce a Dios, que lo quieres estudiar, no me vengas a decir tú que lo conoces, cuando lo único que estás haciendo es estudiar una ciencia. Por causa de ti, por causa de ti, es que Jehová está trayendo juicio. Pero escúchame bien,
tú que predicas lo malo, tú que enseñas blasfemia, tú que enseñas lo que Dios no te ha mandado a enseñar, tú que no hablas del Espíritu Santo, tú que sacas al Espíritu Santo, tú que das charlas de domingo en domingo, tú que no hablas la palabra de Dios, tú que no predicas a Jesucristo, tú que enseñas falsa doctrina. Eres como un ciego que guía a otro ciego. Eres un fariseo más de la lista. Jehová te va a quitar de donde te puso. Así te dice Jehová, Shakatarramakinda la Masama. Así te dice Jehová, Dios te va a quitar de donde te puso. Porque en estos tiempos Él va a levantar personas que sí lo conocen. Él va a levantar personas que sí lo aman. Él va a levantar personas que sí lo obedecen. Y esa persona es lo que Él me decía. Esa persona Él la va a bendecir. Esa persona Él la va a levantar. Él mismo la va a promover. Él mismo la va a promocionar. Él mismo la va a establecer. Porque Él va a empezar a quitar bancos de esa persona arrogante, de esos orgullosos, de esos pastores que los invitan y no dicen para allá donde si no hay 1000 yo no voy, si no me lleva a un hotel 5 estrellas yo no llego, si no me da a comer manjares yo no llego. Shakatarramakinda la Masama. Dios va a poner a los humildes, Dios va a poner a los humildes de corazón, a los humildes de espíritu. Dios va a poner a esa persona que de verdad intiman con Él. Dios va a poner a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos Dios va a revelar su gloria, Dios va a revelar su poder, y contigo Él no puede hacer nada. Contigo que predica maldad, contigo que predica lo malo, contigo que enseña maldad, Él no va a hacer nada contigo. ¿Sabe por qué? Porque tú no lo has permitido. Él tenía cosas grandes para ti, pero tú te desviaste, tú empezaste a tener falsa enseñanza, tú te dejaste llevar del mundo, tú empezaste a hablar que porque ese me daba ofrenda, que porque ese era el que más daba, yo no lo podía corregir, y lo tienes sirviendo en pecado. Están montando homosexuales al altar, están montando pecadores al altar, están montando personas que no están en santidad al altar, y por causa de eso Jehová va a empezar a quitar bancos, va a empezar a romper, va a empezar a quitar al que puso y va a poner uno nuevo. Él va a poner personas que sí le sirvan, Él va a poner personas que sí lo adoren, Él va a poner personas que sí muestren su gloria, Él va a poner personas, porque con esa Él va a sanar a los enfermos, con esa Él va a liberar al cautivo, porque Él va a hacer las señales que dice la palabra de Dios. Y los enfermos serán sanados y los cautivos serán liberados. Esas son las señales que siguen un ministro. Señales de restauración, señales de vida. Pero quieren coger solo la mitad. Queremos restaurar, queremos hacer cosas buenas, queremos hablar. Pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Todo es un complemento. No me puedo quedar tampoco solo en el milagro. También tengo que tener lo demás. Pero tengo que tener todo completo. Si no tengo todo completo, no soy nada. Shama. Remakunda la Masama. Porque también existen los que hacen milagros, también existen los que hacen maravillas, pero a eso que es donde también Jesucristo decía: no lo conozco, apartado de mí. Dios va a poner personas humildes. Dios va a poner personas que se guarden en santidad. Dios va a poner personas que lo busquen de verdad. Dios va a poner personas que caminen en consagración. Dios va a poner personas que le den el tiempo de Él. Dios va a poner personas que no les importa el mundo, que no les importe si hablan mal de ellos. Dios va a poner personas. Shakatarramakinda la Masama. Dios va a poner personas en las que Él se va a manifestar. En este es el tiempo donde Él va a poner vasijas de barro, pero esas vasijas de barro van a ser vasijas de honra. Él va a quitar las vasijas de deshonra, porque en un tiempo eran de honra, pero se desviaron. Entonces Dios tiene que llevarlas otra vez. Dios tiene que llevarlas y quebrajarlas, y Dios tiene que volverlas a moldear. Él es como el alfarero, tiene que volverlas a hacer, tiene que volverlas a hacer. Pero
pero en ese tiempo que Él las vuelve a hacer, y esto es solo para los que se arrepienten, en ese tiempo que Dios las vuelve a hacer, porque si tú te arrepientes, Dios te va a volver a llevar al camino, Dios te va a llevar a la senda antigua, Dios te va a devolver lo que Él te dio antes, Dios te va a quitar eso que cauterizó tu mente, esa falsa doctrina, esos argumentos que no vienen de Él, esas estructuras que no vienen de Dios. Él te las va a quitar, Él te va a hacer de nuevo, Él te va a hacer de nuevo, Él te va a hacer de nuevo, pero mientras te hace de nuevo, Él va a poner personas que sí lo van a adorar de verdad, que sí lo van a hablar de verdad, que sí van a hablar de parte de Él, porque hay tiempo que Dios pone palabras en la boca de ciertos profetas y ellos no hablan por temor, ellos no hablan que por qué dirán, ellos no hablan que porque después se me quitan los likes, que porque después ya no me dan dinero, que después ya no van a creer. Solo prosperidad y solo bendición. Sí, Dios también da eso, pero Dios también corrige, Dios también habla fuerte, Dios también hay momentos donde Shamaramacanda Lama Shanda Ramakima, donde da vara, y Ramakunda Lama Shanda. Hay momentos donde Él también habla fuerte, hay momentos de consolación, hay momentos de amor, pero también hay momentos de corrección, porque hay que el ama corrige. Shekata Ramakunda Lama Shama. Humíllate, pueblo de Dios. Humíllate aquel que es rebelde ante Dios, para que Dios no haga lo que tiene planeado hacer en esta tierra, sino que tú también recibas bendición, para que tú vuelvas al camino verdadero, para que tú vuelvas a donde Dios te quiere, para que tú vuelvas al inicio, a ese inicio donde Dios te llamó, a ese inicio del primer amor. Vuelve al primer amor, ese amor que perdiste, ese amor que tú perdiste porque pensaste que la sabiduría valía más que la unción, ese amor que tú perdiste porque pensaste que el conocimiento y la sabiduría y el dinero o el prestigio, el ser conocido, la fama, valía más que su presencia, valía más que tenerlo como amigo. Quisiste tener más amigos en la tierra que tenerlo como amigo a Él. Él te esperaba en ese cuarto de oración, Él te esperaba en ese cuarto de oración, pero tú lo dejaste esperando. Y el Espíritu Santo se empezó a contristar. Y te secaste espiritualmente, porque te fuiste tras la sabiduría humana que de nada sirve. Te fuiste tras las basuras del mundo. Te fuiste tras los deleites de la carne. El enemigo te hizo desviar. No te diste cuenta. Otros sí se dieron cuenta. Pero hoy Dios te dice, si te arrepientes, todavía hay oportunidad. Porque hay muchos de ustedes que dicen, ya no hay oportunidad para mí. Yo sigo mejor así, haciendo lo malo. Pero hoy Dios te dice, si hay oportunidad. Dios te perdona, Dios te levanta. No importa lo que has hecho, Dios te levanta. Porque ahí hay profetas, porque ahí hay ministros, porque ahí hay pastores, porque ahí hay maestros, que Dios quería usarlos. Pero por causa de que se desviaron, Dios no los usó. Y ellos piensan que Dios los usa, pero no es así. Dios te quiere usar de verdad. Dios quiere mostrar tu gloria en ti. Pero arrepiéntete. Esto es lo que hay que predicar, arrepentimiento. Esto es lo que hay que predicar, arrepentimiento. Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Dios es Dios. Y Él no va a dejar de ser Dios si tú lo estudias o no lo estudias. Pero tú sí te vas a perder. Y la gente se va a perder si no predica la verdad de Cristo. Si no predica el arrepentimiento. Si no predica que Cristo viene. Si no predicas que está pronta la llegada de Jesucristo por su iglesia.
Dime de qué te va a servir a ti estudiar a Dios, pero perder tu alma. Dime de qué te va a servir a ti gastar tantos años estudiando a Dios y que tu familia se pierda. Por causa de que tú dijiste que hasta que no estudiara a Dios ya no podía predicar. Por causa de que tu concilio dijo que tenía que durar 5 años estudiando y de ahí sí podías hablar de la palabra. Esto no es así. Dios mismo capacita, Dios mismo enseña. Por eso el Espíritu Santo es el maestro y Él es el que da testimonio de Cristo. La única forma de conocerlo es por el Espíritu Santo que da testimonio de Él. Aquí nadie más da testimonio de Cristo, sino el Espíritu Santo. La única forma de conocerlo, la única forma de conocerlo, y no estudiarlo, sino conocerlo, ser su amigo, es entrar en intimidad con Él. No hay otra. No hay otra. Tú puedes leer todos los comentarios. Tú puedes leer todo lo que quieras. Pero nunca conocerás a Dios si no intimas con Él. Él nunca se te revelará si no intimas con Él. Nunca conocerás tu propósito en la vida si no intimas con Él. Porque si no intimas con Él, no eres nadie en esta tierra. Porque si no tienes la presencia de Dios, no tienes nada. Tú puedes tener riquezas, tú puedes tener conocimiento humano, tú puedes tener sabiduría humana, y que la sabiduría humana es necia para Dios. O sea que no es nada. Tú puedes tener todo lo que quieras en este mundo, todas las posesiones que quieras, pero si no tienes la presencia de Dios, no tienes nada. Absolutamente nada. Porque lo más valioso aquí se llama Jehová. Y muchos no lo han valorado y lo sacaron de sus vidas. Y hoy tienen pastorados que no son dirigidos por el Espíritu Santo. Y predican lo que quieren. Y hablan lo que quieren. Y enseñan lo que entienden. Y por eso no hay fruto. No, que nuestra iglesia creció, que llegan ofrendas. Pero dime tú, el cautivo está cautivo y el enfermo está enfermo. Han convertido la iglesia en un club social, donde solo dan palabras de ánimo. Para escuchar una palabra de ánimo, se puede escuchar a cualquiera, a todo mundano. Pero un ministro tiene que hablar las palabras del Espíritu de Dios. Y ahí se verá el verdadero cambio en la tierra. Tanta iglesia en el mundo, tantos ministros en la tierra. Pero si nos damos cuenta, todavía la tierra se está perdiendo y el pecado aumentando. Que sí, que la palabra dice que el pecado aumentará, es cierto. Pero también dice que donde hay mucho pecado también aumenta la misericordia de Dios, aumenta la gloria de Dios. Y donde aumenta la misericordia de Dios, aumenta la conversión de almas. Pero ¿por qué no está aumentando la conversión de almas totalmente libres
y sanan las que Dios quiere sanar. Porque tal vez se esté aumentando que las iglesias se llenen. Pero hay muchas personas sentadas en una iglesia que no están para ser salvas. O sea, que no están preparadas, que si viene Cristo se van a quedar. Porque no son libres. Porque van a la iglesia, pero de ahí salen a cometer pecado, a una discoteca o a cualquier otro lugar. Porque solo van allí para escuchar una palabra de ánimo, que tal vez calma su depresión por un instante, pero nunca han sido libres de la depresión. Tenemos hasta pastores llenos de depresión por causa de que le han abandonado al Espíritu Santo. Y Dios quiere que hoy se arrepientan. Dios quiere que aquellos se arrepientan para que la iglesia crezca, pero de verdad. No que solo sean sillas llenas de gente que está cautiva, sino que siempre haya gente, pero gente libre, gente hambrienta, gente que quiera ser llena del Espíritu Santo, gente que quiera predicar la palabra de Dios, predicar la venida de Cristo, predicar el arrepentimiento, para que así todas las naciones de la tierra conozcan a Jesucristo y toda lengua confiese su nombre. Para que todos lo conozcan, para que todos hayan oído de Él, y para los que están para ser añadidos al reino se añadan y puedan ser totalmente libres y sanos, y puedan ser salvos de verdad. Por eso hoy Dios te dice: humíllate, pueblo, humíllate, iglesia, humíllate, 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 porque en este tiempo los obedientes serán bendecidos. Y tal vez tú dirás: ¿por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué yo no tengo el favor de Dios? Porque ahora yo antes empecé a bajar. Y ahí te darás cuenta que tienes que humillarte. Cuando veas que Dios esté levantando personas llenas de Él y tú empieces a menguar, ahí te darás cuenta que tenías que humillarte. Y espero que lo hagas para que alcances misericordia. Porque yo tampoco soy bueno, pero esta palabra vino de Dios y yo tenía que darla. Porque tengo que obedecer a Dios. Porque este es el deber del profeta, como una atalaya, dar advertencia del mal que viene, dar advertencia de lo que Jehová quiere hacer en la tierra. Y si yo no lo dijera, cuando Dios me pidiere cuentas, hallará faltas en mí. Y quiero hacerlo bien. Así que por eso obedecí a Dios al dar esta palabra, que tal vez es un poco fuerte. Y tal vez muchos no la crean y no importa. Y tal vez muchos digan: ahí no está Dios, y no importa. Porque a mí Dios no me dijo que hablara esto para que me vieran o para que me dieran un like.
A mí Dios me dijo que hablara esto porque hay personas que les llegará esta palabra y sí podrán arrepentirse. Y muchos sí sabrán que es de Dios. Pero el que tenga oídos que oiga y entienda lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia. Y esto siempre es para la gloria de Dios y nunca para la mía. Así ha dicho Jehová y así hará Jehová. Porque su decreto ha sido enviado y su palabra puesta en cumplimiento. Y no caerá por tierra, sino que será llevada a cumplimiento. Y todos verán que Jehová todavía habla. Todavía habla. Y que todavía tiene profetas en la tierra por los cuales Él habla. Porque hay muchos profetas de Dios en esta tierra. Y muchos más están siendo levantados. Porque Dios sigue hablando. Y Dios no se ha quedado callado. Y seguirá hablando. Dios los bendiga.